Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. Estamos aquí con el análisis del final de temporada. Miremos nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. No olvidemos suscribirnos y compartir mientras miramos. Esperamos su apoyo de 1000 me gusta para nuestro vídeo del final de temporada. Dylan dice que está muy feliz porque ya no hay peligro. Frat dice que Miran no se siente muy feliz en los brazos de Varan. Intenta quitarle a Miran a Varan. Sin embargo, Varan no quiere renunciar a ello. Dice que tienen una dulce pelea. Dylan y Gul dicen que siempre tengamos peleas tan dulces entre nosotros. Dylan Frat era un muy buen tío. Veamos qué clase de tío Varan será, dice. Frat se queja con su padre. Él dice, mira papá, no dejará ir a Miran. Varan dice que está intentando meterse en la sangre de mi hijo. Kudret dice, mira, si vengo no dejaré a Miran con ninguno de ustedes. Todos disfrutan de esta dulce pelea. Por otro lado, Varan le dice a Frat que no estaré en paz hasta que Hassan sea juzgado y encarcelado. Del otro lado, está el ensayo del vestido de novia de Jasmine. Arun entra con la flor de la novia. Hace grandes esfuerzos por ver a Jasmine con su vestido de novia. Pero no tendrá mucho éxito. Arun busca un lugar acordado para celebrar la boda. Dice que hubo un incendio en el lugar. Las cosas se complican para Arun. Dylan y Varan dejan a Miran con su tío y van al jardín. Varan, recordándote el pasado, pasaste un momento muy difícil. Además, estabas muy solo. Dylan dice que no. A veces el tío Kudret y otras veces el tío Ahmet estaban conmigo. Me entenderían. Varan dice que te observé desde lejos durante mucho tiempo. Era como si estuviera mirando un cuadro. Sin embargo, el rencor dentro de mí era que ni siquiera podía confesarme a mí mismo mi amor por ti. Dylan estaba en nuestros buenos recuerdos. Dice que estábamos jugando con los ojos vendados. Estaba muy feliz. Varan, me alegré mucho cuando te vi así. Varan dice que es bueno poder abrazarte. Dicen que serán muy felices. Dicen que será una mansión llena de lindos recuerdos. Akif intenta que Hassan hable. Akif muestra la evidencia. Akif dice que si quieres pensar por qué lo estás intentando cuando toda esta evidencia es obvia. Hassan se da cuenta de que no tiene a dónde escapar. Se dice a sí mismo, tengo que hacer algo. Zebdet dice que buscamos por todas partes pero no pudimos encontrar ninguna sala. Zebrille dice que hablemos con Dylan. Dylan dice que celebraremos la boda en la mansión. Varan no puede entender lo que está pasando. Mientras Jasmine y Arun están muy tristes, Dylan de repente se convierte en su salvador. Dylan y Varan harán realidad el sueño de Arun y Jasmine en el jardín de la mansión. Todos empiezan a prepararse para esta boda. Azade dice que está disfrutando de su felicidad. Dicen que la boda de mañana será buena para todos. Recuerdan a Cian tomándose selfies en la mesa. Zebrille y Zebdet hablan. No puedes ir a Alemania, Zebrille. Zebdet dice que no puedes ir a ningún lado sin mí. Zebdet dice que compró las entradas. Zebrille pregunta, cuando nos demos cuenta de este detalle, ¿iremos nosotros también? Zebdet dice que no puedo ir a ningún lado sin ti. Zebrille se alegra y salta sobre el cuello de Zebdet. Por otro lado, Azade Karabey dice que compró regalos para sus novias. Llama a Gul y Dylan. Los hice sufrir mucho. Pero demostraron que ella era una verdadera mujer Karabey. Él dice, intentaré no estropear esta belleza de ahora en adelante. Dylan y Varan van a la habitación de Miran. Ambos miran a sus hijos. Mira cómo va creciendo tu Varan. Dice que su apariencia también ha cambiado. Varan y Dylan dicen que siempre estaremos contigo. Varan dice, ¿cómo voy a tomarlo en serio cuando sea un hombre grande? Siempre dice que esta situación me vendrá a la mente. Se preparan para una noche romántica con cálidas frases para la felicidad del otro. No descuidan nutrir su amor en ninguna situación. Dylan se despierta temprano a la mañana siguiente. Varan quiere disfrutar de la cama. Varan, todo está listo. Dice que lo solucionó con la organización. Tu ropa también llegará a ti. Dice que ahora podemos elegir uno en 3 horas.
El abogado interviene en nombre de Hassan. Actúa con los trucos del abogado Hassan. Hassan es muy agradable. Mientras Jasmine Cebrille y su tía buscan algo, Kenan y Cevdet intentan entender qué está pasando. Hay preparación para un feliz día para todos. Por un lado, Dylan, Baran y Miran. Por otro lado, Frat y Gul. Todos están bastante felices. Cuando Baran ve a Dylan, comienza frases emotivas. ¿Qué tipo de éxito es este? Yo digo, esta es la esposa que veo todos los días. Vienes así, me dejo sin aliento. Siempre me disparan en el corazón. Cuanto más me enamoro de ti, más larga se vuelve mi vida. Eres un hombre asombroso. Muchas gracias. Dylan dice que no hagamos esperar a nuestros invitados. Baran toma a Miran y salen juntos de la habitación. Todo está listo para la boda. Cada uno ha ocupado su lugar. Arun y Jasmine dan el primer paso hacia su matrimonio. Jasmine toma el certificado de matrimonio y dice que tengo el poder. El padre de Jasmine ata y desata la cinta alrededor de su cintura 3 veces. Él le expresa sus deseos de felicidad. Él le dice que lo llame de inmediato si necesita algo. Él abraza y desea felicidad. Salen juntos de la casa. Mientras Arun y Cevdet juegan en la puerta, sale Jasmine. El señor Kenan conecta la mano de Jasmine con la mano de Arun. Suben juntos al coche. En el jardín de la mansión, los Karabey dan la bienvenida a Arun y Jasmine. Arun y Jasmine salen del auto. Nos acercamos paso a paso a nuestra boda en Arun. Dice que no puede creer esto. Baran dice bienvenido. Arun dice que me pareció muy bueno, ¿qué puedo decir? Baran, no digas nada. Él dice que se diviertan. Dylan invita a todos a entrar. El oficial de bodas solicita la ceremonia nupcial. Jasmine dice que sí primero. Entonces Arun corona su felicidad diciendo que sí. Se solemniza su matrimonio. Se hacen firmas. Jasmine pisa los pies de Arun con el toque final. El oficial dice que puedes besar a la novia. Arun besa a la novia. También le entrega el certificado de matrimonio a Jasmine. Jasmine y Arun, mi esposa, te amo. Mi marido expresa su felicidad con las palabras te amo. Cevdet invita a bailar a Cebrille. Baby Miran baila con Dylan. Oh Dios, es tan lindo. Los ojos son curiosos y brillantes. Baran también se une a ellos. Dice que no puede suceder sin mí. Se toman fotos juntos. Dylan dice, ¿cuál es tu sorpresa para Baran ahora? Baran le dice que se pregunte un poco más. Todos son muy agradables. Cuando Frat y Gul Dylan ven al bebé, se dan cuenta de que están muy cerca de la idea de una niña. Y aquí está la tradición turca, el alay se realizará acompañado de tambores y flautas. No hay nada para complacer a todos. Después de la boda, llega el momento de despedirse de los novios. Jasmine y Arun agradecen a Dylan y Baran. Es hora de decir adiós al viaje de Cevdet y Cebrille a Alemania. Dylan abraza a Cevdet. Dice que te extrañaré mucho. Dylan también se despide de su tía y de su bebé Dylan. Al despedirse de Baran, Cevdet y Cebrille abandonan la mansión. No me gustan las despedidas de Dylan Baran. Dice que parece que nunca los volveré a ver. Baran dice que no te preocupes, ya verás. Baran y Dylan hablan de Miran en el jardín. Dylan dice que Miran durmió. Baran dice que está cansado, que descanse. Dylan pregunta si tu sorpresa es algo que lo cansará. Baran dice que no recibirás ninguna palabra de mi parte. Luego pregunta, ¿bailamos solos, lejos de todos? Dylan responde, me encantaría. Y la mágica danza del amor. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.